Se nos ha advertido desde hace algunos meses de un riesgo latente entre huracanes, aparición de nuevos virus, el aumento de temperatura, los glaciares derretidos, la activación de volcanes y el riesgo de terremotos por la falla tectónica del Cinturón de Fuego. Y hemos querido echar un vistazo a profundidad de lo serios que podrían ser los riesgos, sí o no, cuáles son las causas reales y cuáles no, y sobre todo cuáles serían entonces las maneras de estar preparados para una eventual emergencia. Tendremos uno de los invitados más versados en el tema a nivel mundial. Desde Suecia nos estará acompañando el Coronel Flores y también estaremos acompañados de Mauricio Moritz, el Caradura Oficial, a petición de todos ustedes y quien muy próximamente tendrá su canal también de supervivencia. Bienvenidos. Informativo. Advertido que América Latina sería la segunda zona del mundo más propicia para desastres naturales. ¿Pero por qué no nos preparan? Aquí estamos, somos el Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Hoy, de lo político a lo humano, porque la política toma las decisiones, pero es la humanidad la que toma las acciones. Vamos a hablar sobre el principio de vulnerabilidad. ¿Qué significa eso? Hemos hablado mucho de el poder en latín, que significa ser capaz de, pues hoy vamos a reconocer un poco de ese principio de vulnerabilidad que tenemos nosotros para saber cómo contrarrestarlo. Por ejemplo, ¿sabía usted que América Latina y el Caribe son probablemente la segunda región del mundo más expuesta a catástrofes naturales? Y me voy a referir conscientemente a aquellas alertas que se presentaron incluso hace unos meses y que ya se empiezan a anunciar incluso después de mayo con huracanes que están subiendo, incrementando en su fuerza. Para hablar de esto, hoy tenemos un ilustre invitado. Vamos a estar hablando con el coronel Alfonso Flores. Él es retirado de Infantería Marina, pero además Fuerzas Especiales. Nada más y nada menos, también ha sido consultor de seguridad certificado por la Confederación Mundial de Supervivencia, ha asesorado fuerzas militares de otros países y, como si fuera poco, ha sido también asesor de organismos multilaterales frente al tema de cómo enfrentar catástrofes y de supervivencia. Lo más bonito es que hoy ha aceptado la invitación de Informativo G24 para decirles a todos y cada uno de ustedes que nosotros debemos también ser expertos en supervivencia, cómo enfrentar un momento de situación de estos, porque cuando usted se prepara solito y no prepara a los vecinos, cuando los vecinos vean que usted tiene lo que ellos no tienen, usted se vuelve en objetivo. Entonces hay que preparar comunidades, pero no voy a echar más carreta para la introducción, porque es un gusto contar esta noche con el coronel Alfonso Flores y además nos va a estar acompañando Mauricio Moritz, el Caradura Oficial. Programazo, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Coronel, buenas noches y gracias por estar con nosotros en Informativo G24. Sandra, muy buenas noches. Mauricio, buenas noches. Estimados televidentes, muchas gracias. Televidentes, perdón. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Bien, y por aquí está el Caradura Oficial, Mauricio Moritz, bienvenido. Buenas tardes, coronel. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes a todos los suscriptores del Informativo G24. Me alegra mucho estar con ustedes. Es un poco difícil hacer esta conexión, pero aquí estamos juntos. Coronel, feliz de que estemos haciendo este programa. Lo habíamos soñado todos tres realmente para hacerlo. Creo que hoy también es un momento muy especial porque usted, sin saberlo y sin quererlo, me está impulsando a que tenemos que empezar ya el canal del Caradura precisamente con todos estos temas, y el destino ya me puso entre la espada y la pared y me va a tocar. Entonces arrancar precisamente para que vayamos preparando a toda la población en un tema tan especial como es la supervivencia, el cual no solamente hay que pensarlo como en momentos de catástrofe, sino que también da una perspectiva distinta de la vida. Entonces es algo muy importante y básico para todas las familias y para todos aprender este tipo de temas, y usted me puso aquí entre la espada y la pared. Vamos a tener que empezar ahora sí a trabajar con el canal del Caradura. Chévere. Es una conexión que va a ser un poco difícil porque estamos en diferentes puntos. De hecho, el coronel vive en Suecia, ¿verdad, coronel? Y mi familia y todos están en Suecia. Bien, comencemos entonces, coronel, por darle contexto a esto. ¿Cómo así que América Latina y el Caribe es la segunda zona del mundo más expuesta a catástrofes? Entonces, ¿por qué no nos preparan? Esa es una muy buena pregunta. La verdad, Sandra, creo que nunca es tarde para hacerlo. Lo dijiste ahora, yo vengo
Suecia. Suecia es un país de 10 millones de habitantes, en donde mis hijos a los 8 años ya estaban aprendiendo natación de supervivencia, estaban aprendiendo a sobrevivir en el bosque. A pocas cuadras de mi apartamento hay un búnker de seguridad, y viven muy pendientes de esto, del tema de la cultura de gestión del riesgo. Nuestros países realmente, a veces como la seguridad, lo enfocan como un gasto y no como una inversión. Pienso que es hora de, viendo la realidad nos abruma. Vivimos en diciembre una situación atípica de 3 emergencias al mismo tiempo. COVID, pandemia a nivel, huracanes que azotaron por primera vez en nuestro país, en Colombia. Pues en otros países ya ha ocurrido esto varias veces, pero aquí fue la primera vez que toca tierra un huracán. Y además de eso, inundaciones por todo lado. 3 desastres naturales al mismo tiempo nos tiene que ayudar a abrir los ojos. ¿Cómo es eso de que a partir de mayo se va a incrementar incluso la fuerza de los huracanes, que se tenían previsto de 3 a 5, pero ahora desde mayo hay unas alertas? ¿De qué se trata? El combustible de los huracanes es el calor. Se está calentando el mar Caribe y el Atlántico, porque no solamente este calentamiento que se está realizando de los océanos, específicamente el Atlántico y el mar Caribe, lo cual hace que los huracanes que vienen de África, de Cabo Verde, apoyados también por el monzón africano, otros factores que influyen en esto, en tormentas, pero combustible es el calor. A medida que se está calentando el agua, pues obviamente más grandes, más poderosos y más recurrentes. El año pasado se acabaron las letras. Ustedes saben que los huracanes son nombrados por letras, tienen nombres de mujer y hombre alternativamente. Se acabaron, prácticamente empezaron por el alfabeto griego de la cantidad de huracanes que no se esperaban, de tormentas en sí. Pero se espera que se anticipe un mes la aparición, o sea, ya estamos hablando de que el próximo mes podríamos estar viviendo huracanes en la región, fuertes. Ya podríamos hablar, todavía no se ha especificado cuánto, pero se espera que sea el doble de huracanes de lo normal. Tipo 3 a 5, ¿no? De 3 a 5. Hay gente que de pronto no se cree mucho el tema del calentamiento en el planeta. Dicen que incluso que el calentamiento, digamos, no existe, que antes el planeta se está enfriando. Pero cuando uno empieza a leer sobre estas alertas, que los huracanes en cambio están ganando fuerza, ¿cómo puede hacer uno para que la gente entienda que esto de verdad es una alerta seria y que, como lo decía usted ahorita fuera de cámaras, estaríamos jugando una especie de ruleta rusa? Sí, mira, hay antecedentes serios. Las últimas mediciones del Caribe nos dicen que ha aumentado 4 grados, de 26 a 30 grados, la temperatura del agua, lo que hace pues que sea el combustible para los huracanes. Pero no solamente eso, no sé si ustedes han escuchado hablar de permafrost. ¿Saben qué es el permafrost? Es una capa que permanece siempre congelada. Sí, es la capa que permanece congelada en la Tierra. Más o menos el 20% de la Tierra tiene... Sí, lo que puede producir varias cosas. Entre otras, es la salida del metano, que está bajo esa superficie de hielo, que es mucho más poderoso que el CO2, es decir, que va a incrementar aún más el calentamiento global. El hecho de que se estén derritiendo los glaciales también es otro antecedente muy claro, un hecho, no una hipótesis. Pero no solamente está el peligro del metano y del calentamiento global, todo es interdependiente en la naturaleza. Por eso es una ruleta rusa. Al jugar con esto estamos jugando con toda una cadena interdependiente. Entonces, al jugar con esto, les doy un ejemplo. El permafrost, en el 2019, hechos y no hipótesis, un niño de 12 años falleció por una infección por anthrax. Y la infección la obtuvo porque al descongelarse el hielo, están saliendo animales que han muerto hace muchos años con virus que no tenemos defensas. Entonces, este es un ejemplo, un hecho del 2019. Todo esto, la desaparición de especies, el tema de lo que estamos viendo, huracanes cada vez más constantes, nos demuestran que no es una fantasía, es una realidad que nos está dando en la cara.
estamos destruyendo ecosistemas y científicamente, nuevamente, no hipótesis, están demostrando científicos que se han incrementado el 40% de las virus y todos estos temas que estamos viendo a raíz de la inadecuada interacción entre el ser humano y los animales, porque estamos cada vez yéndonos a su territorio y el hecho de la pobreza, todas estas cosas hacen que las personas con el tráfico de especies pues se alimentan de lo que puedan alimentarse, trayendo enfermedades que van a ser pandémicas. Mauricio, ¿quieres decir algo con relación a lo que acaba de decir el coronel? Sí, a esto tenemos que agregarle algo muy importante, no solamente de que el permafrost en este momento se está empezando a derretir en la parte de Asia, Euroasia y en otras partes del mundo donde existe, sino que también en Europa se ha descubierto uno de los megavolcanes que hay subterráneos, ¿cierto? Entonces también eso va a ayudar que ese permafrost también se derrita más rápido y que ese metano sea liberado. Fuera de eso, también hay que tener en cuenta que nosotros en este momento estamos en una mega falla andina, la cual viene desde el Perú y atraviesa todo Colombia por los Andes, se llega a Venezuela, se entierra incluso por el Océano Atlántico y sale a Washington, D.C. Y esa falla, pues, reporta ya hace varios años unas grandes tensiones de sus masas. Lo que también se está esperando que esa liberación de energía haga que genere un megaterremoto en la zona andina. Se espera un terremoto incluso con las mediciones más altas en la escala de Richter, y sería por los lados del Perú, lógico, nos afectaría a todos nosotros, y tengamos en cuenta que nosotros estamos precisamente en la cordillera de los Andes, que es una cicatriz que nunca dejará de crecer, nunca dejará de desarrollarse, digámoslo así, dentro de la evolución de la Tierra, y que por ende siempre tenemos este riesgo de catástrofes, el cual tenemos que aprender a superar y a minimizar los riesgos, precisamente de que en una catástrofe de esas nosotros o alguno de nuestros familiares tengan unos imprevistos difíciles de llevar. Coronel. Eso es un hecho. El cinturón de fuego del Pacífico son más de 40.000 kilómetros alrededor de la Tierra, forma de cinturón. Nosotros hacemos parte del cinturón del Pacífico, a donde están el 80% de supervolcanes, de los 10 supervolcanes que tenemos en el mundo. Fuera de eso tenemos más del 70% de terremotos que se han presentado graves en el mundo, se han presentado en el cinturón de fuego del Pacífico. Tenemos la mayoría de volcanes ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico. Por eso, la pregunta inicial de Sandra, ¿estamos en una zona de alto riesgo? Sí. ¿Estamos en una zona de alto riesgo? ¿Somos vulnerables? Sí. ¿Tenemos que cuidarnos? Sí. Todas estas situaciones, lo que acabas de decir, en Estados Unidos hay 3 megavolcanes, pero solamente uno. Con que el Yellowstone haga erupción, tendremos un invierno tipo nuclear a nivel global por varios años. Es decir, enfermedades broncorrespiratorias, muertes, la esterilidad de la tierra, fuentes de agua contaminadas, todo lo que viene a ser esto. Ahí sí es posible que haya un enfriamiento de la tierra, desde luego, pero por condiciones graves. Coronel, entonces es cierto lo que dice Mauricio. Y con esos riesgos que ustedes dos, tanto Mauricio Moritz como el coronel Alfonso Flores, están planteando, ¿cuál sería entonces para las personas que nos están viendo una buena manera de empezar a prepararse? Porque usted, coronel, dice, todos tenemos que aprender a ser expertos en supervivencia, pero además plantea algo muy interesante y es cómo aprender a hacer nuestra casa un refugio seguro. ¿Cuáles serían esas primeras medidas? Y ya seguimos profundizando. Digamos que tenemos que tomar unas acciones estratégicas. Y esas acciones estratégicas parten de la motivación. Es decir, la supervivencia es como un árbol. Veamos un árbol. El tronco de ese árbol lo sostiene algo que se llama la voluntad de vivir. O sea, la actitud del superviviente. Yo quiero vivir. Tengo que motivarme, motivar a mi grupo. Vamos a salir adelante. Hay una crisis. Preparémonos. Prepararse es todo lo contrario de sentir miedo. Si yo me preparo, minimizo la incertidumbre. Al minimizar la incertidumbre, estoy más tranquilo. Yo me preparo a mi familia, los motivo. Luego ese arbolito va creciendo. Tengo la voluntad, pero ¿basta con tener la voluntad de vivir? No. Tengo que capacitarme. Entonces, ¿en qué me capacito? Bueno, son
primero mentalmente, nuevamente la actitud del superviviente. No voy a durar días, esto va a ser un tema de días. Si tú preparas a la gente paso a paso, vas dándole metas, vas poniendo a tu gente a que vaya por pasos, a que tenga en su mente el pensamiento de que esto lo vamos a superar, darle tareas, mantenerlos ocupados, pues voy motivándolos y los voy capacitando. Primeros auxilios, importantísimo. Miren, si nosotros de pandemia, ¿cuánto? Hoy estamos al 75, bueno, no sé, en este momento no sé en qué estamos en alerta roja. Hay un momento en que yo me tuerzo un pie, me troncho un pie. Entonces, ¿voy al médico? No. ¿Por qué? Porque puedo contagiarme. Estoy saturando el sistema de salud. Entonces me preparo y puedo ayudar desde mi casa a minimizar el riesgo. Entender qué enfermedades me pueden dar dentro del confinamiento. Es el botulismo. Es una bacteria que puedo obtener por un estado mal envasado. Entonces tengo que verificar lo que yo estoy almacenando. ¿Qué es la leptospirosis? El tener el almacenamiento con roedores, la orina en los enlatados, eso puede producir enfermedades gravísimas. Planificar. ¿En qué planifico? Entonces tengo que tener en cuenta qué amenazas tengo, reales y potenciales. ¿Me explico? En estos momentos, Bogotá es una zona de terremotos, es una amenaza potencial. Puede ser que no suceda, pero tengo que tener los ejemplos que me queden sin servicios públicos. No tengo, ¿qué debo hacer? Pastillas potabilizadoras, elementos para fuego, para ampliar mis capacidades. Si yo tengo un almacén, tengo víveres, esos son finitos, en cualquier momento se acaban. Me capacito para eso. Y en otros casos me alargaría mucho porque es un tema bastante extenso, pero además tengo que tener claro qué suministro necesito. Para mí, si yo tengo niños, entonces recuerden qué pasó. La mayoría en la pandemia salieron a comprar papel higiénico, antibacteriales, esconder un virus, infinidad de cosas. Planee. Si no planea, viene lo que pasó. Llega el miedo antes que la pandemia. Entonces planeo mal. No planeo. Dime. Es que me pareció muy importante dos cosas que dijo. Una, cuando se refirió a la fiebre de cabaña, no sabemos qué es la fiebre de cabaña y dijo que había muchas personas que estaban sufriendo fiebre de cabaña. Y la segunda, precisamente para evitar que el miedo llegue antes de irse a un lugar de compras, no sé si tiene usted una lista que pudiera sugerir para que en vez de que la gente salga a comprar papel higiénico sepan qué es lo que deben mantener en sus casas. Tómese el tiempo que necesite porque sé que fueron dos preguntas muy distintas. Lo primero, la fiebre de cabaña, eso se descubrió hace muchos años, sobre todo en los sitios donde se presentan confinamientos. Dígale usted, unidades militares, astronautas, etcétera, etcétera. Personas que con el confinamiento empiezan a sufrir de depresión, estrés, ansiedad, inapetencia. Eso es lo que se llama la fiebre de cabaña, una serie de situaciones que se van presentando a nivel mental que se vuelven psicosomáticas porque empiezan a afectar el cuerpo. La persona ya tiene muchísimos temores, depresiones constantes. Muchas personas, inclusive después del virus, y se dice que por efecto del virus, a los que han sufrido o los que están en seguimiento de post-contagio de COVID, se les ha detectado situaciones de depresión, de ansiedad, pero también se le denomina a este tipo de situaciones cuando se presentan en confinamientos, se le ha denominado fiebre de cabaña. Lo otro, principalmente, miren, cuando yo hablo de kit de supervivencia, que es lo que yo primero tengo que tener a mano, yo tengo que tener a mano un elemento que yo me pueda cargar al hombro y, como decimos en la costa, apoyar el burro, moverme. Tengo que moverme. Crisis, tengo que tener mi kit en casa y mi kit en el vehículo, porque si yo estoy fuera, tengo un vehículo y estoy por fuera y la situación pasa afuera, me quedé yo viendo un chispero. No, tengo mi kit en el vehículo. Entonces, ese kit tiene que tener las siguientes características, que me parece que es lo importante. Elementos de corte, las 8C del kit de supervivencia. 8C, la letra C. Las C son de corte, elemento de corte, entonces tengo que tener una navaja multiusos. Por ejemplo, algunos
pueden tener un hacha inclusive, porque si yo quedo entre escombros en un terremoto, un hacha me puede servir para abrir camino. Un cuchillo me puede servir, ojalá multiuso, para que tenga la posibilidad de tener, para abrir abrelatas, para abrir latas cuando tengo atún, para consumir o elementos que necesite. Tengo que tener comunicaciones, es decir, lo primero que va a empezar a fallar es esto, en una emergencia. Esto empieza a fallar, los celulares. Entonces, tener en cuenta que las comunicaciones por teléfono van a fallar, entonces utilizar un poco más los Radios. SMS o los mensajes por escritos. Radioteléfono. La posibilidad de tener radios, bueno, no todos la tienen, pero exactamente para monitorear otras entidades. Pero hay algo que tener en cuenta en el tema de comunicaciones. Tener en cuenta que esta situación de emergencia me puede pasar estando fuera de casa. O sea, estoy ahorita afuera, mis hijos están en otra parte, terremoto. ¿Qué hago? Entonces, lo primero que tengo que pensar es cómo nos comunicamos después de una crisis. ¿Lo hemos planeado? Por eso les decía en el planeamiento, planear. Planeo yo qué necesito y cómo me puedo comunicar con ellos. Donde yo estoy y tengo que moverme, por ejemplo, llevo dentro de mi kit de supervivencia un marcador. Entonces escribo, soy Alfonso, me moví, estoy en tal parte, un ejemplo. Otro puede ser las emisoras de radio. Entonces decir, mire, si no tenemos cómo vernos, las emisoras pueden ustedes acercarse y decir dónde. Carteleras de información que siempre salen en las emergencias. En fin, eso es parte del planeamiento. El otro elemento es la cobertura, es decir, tener elementos como este, una manta térmica, que ya la venden de bolsillo. Entonces, me pongo mi manta térmica y me protejo. Muda de ropa, una muda de ropa. Entre comillas, piensen en sus mascotas también. Entonces, llevar dentro de sus kits alimentos y agüita para la mascota es indispensable, lo acabo de decir. Voy a darles un regalito antes de continuar para que tengan en claro el principio de vulnerabilidad de supervivencia. La supervivencia dice que somos vulnerables y hay una regla de oro que dice, una persona puede vivir 3 minutos sin aire, 3 horas sin refugio en situaciones de rigurosas, como por ejemplo tempestades, etcétera, etcétera. Extremas. Extremas, gracias por la palabra, se me había perdido. En situaciones extremas. 3 días sin agua y 3 semanas sin alimento. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Todo este plan de nuestro kit. Este kit de supervivencia es personal, cada tener uno, porque si yo tengo mis elementos, tengo también medicinas que son prescritas para mí, que es el siguiente punto, los cuidados. Entonces, la C de cuidados, mis cuidados incluye alimentos, o sea, tengo que tener más. Recuerden, la comida no es tan importante, las primeras 48 horas, es el agua. Entonces, llevemos botellitas de agua siempre, siempre, guardaditas. Si vamos a tener un kit guardado, recuerden que esta agua dura, al mes tenemos que sacudirla, moverla porque también se contamina, se daña. Entonces hay que mover el agüita que tengo guardada en mi kit de supervivencia ahí en el closet. Ese kit debe ser alcanzable. Tenemos que tenerlo a mano. Los siguientes son carbohidratos. Carbohidratos, estas barritas de carbohidratos, importante tenerlo en los cuidados. Manual de supervivencia urbano, o si es rural la situación, o si es en el agua, de supervivencia en el agua, en el morral, una herramienta de consulta muy importante. Tener cuerda, una cuerda como por ejemplo la puedo tener en una manilla de supervivencia, que me puede ayudar a hacer un refugio. Un plástico para hacer un refugio, guardarme de la lluvia. Combustión, elementos para fuego. Entonces, como me puede llover, entonces llevo mis fosforitos, puede ser un encendedor, pero mis fosforitos los llevo impermeabilizados. Otro regalo que les doy, los impermeabilizo en la casa con un pinta uñas. Con un pinta uñas se los pongo y no se me van a mojar. Entonces, elementos para hacer fuego adicionales. Lo que les decía, tengo que tener elementos adicionales para hacer fuego en caso de necesitarlo. Bolsas de agua. Estas bolsas, un paquete de bolsas, con estas bolsas puedo obtener agua de las plantas en casos extremos. Pero para esto necesitas capacitarte en supervivencia, en protocolos de supervivencia. ¿Cómo obtener de la naturaleza todos estos recursos? Lo que hablábamos con Mauricio. Luego sigue la comida, que incluye el agua.
Luego, los contenedores. En los contenedores tenemos elementos para guardar. O sea, por ejemplo, vasos, podemos tener los condones. Los condones tienen más de 100 usos. Nos pueden servir para cuidar heridas, para poner apósitos, nos pueden servir para guardar agua, nos pueden servir para hacer fuego, entre otros elementos. Eso básicamente es lo importante. Lo otro, lo que les decía, para que tomen acciones estratégicas es motivación, capacitación, planificación, planear los suministros, obtener información de fuentes creíbles. Yo no puedo estar escuchando cualquier emisora, cualquier radio me puede estar desinformando. Entonces, de fuentes creíbles. Ponerle trabajo a todas las personas, que es el siguiente punto. Las redes, crear redes de apoyo. Tener a mano todos los números telefónicos de las autoridades y de los organismos de socorro. O los números telefónicos o las frecuencias de radio o lo que pueda tener para comunicarme con ellos. Tener también ubicados sitios en donde puedo obtener mis suministros. Meter en este planeamiento a toda la familia. Esto para mí es lo más importante para tener en cuenta en cualquier emergencia. Y cuando se pueda también meter a los vecinos, porque usted explicaba algo muy importante, cuando los vecinos ven que usted tiene lo que ellos no, usted ya se vuelve un objetivo. Entonces la idea es que todos se preparen en conjunto. Sí, así es. Mira, el principio de vulnerabilidad, ¿qué es? El principio de vulnerabilidad es la capacidad reducida, disminuida de una persona o un grupo de personas para anticipar, enfrentar, resistir o recuperarse de los embates que produce la naturaleza. Entonces, si yo voy a resistir una situación de crisis, yo puedo tener mi almacén lleno de víveres, puedo tener agua suficiente para aguantar 3 semanas y me siento feliz porque tengo todo esto. Pero resulta que los vecinos no la tienen. En el momento que esos vecinos empiezan a sentir que sus hijos están muriendo de sed, tú te vuelves un objetivo para ellos. Entonces, ¿y cómo deberían organizarse entre todos para que se organicen comunitariamente mejor? Lo primero es hallar la motivación. Tenemos deseos, la situación es real, estamos viviendo una situación real de potencial y real de emergencia, sí. Pero, ¿qué pasa? Perdón, ahí también hago énfasis en algo. La teoría de sucesos que le decía a usted, de los de cisnes negros, hace que sea una situación atípica como una pandemia, se explique. Entonces la gente empieza a decir, no, eso ya había pasado con la gripe española. Entonces, no, eso pasa ahorita y lo empiezan a explicar como si supieran que esto iba a ocurrir. Y eso no es así. Si la gente sigue pensando que esto es pasajero, que no tenemos que prepararnos. Mira, Sandra, yo le pregunto, yo tengo esto en mi casa, las máscaras de gas, contra cualquier agente químico o diferentes máscaras de estas hay. A lo que voy es, y bueno, le dicen a uno, bueno, pero ¿cómo, para qué le sirve eso? Si aquí usted no lo necesita. Mira, cuando hay una erupción volcánica, por ejemplo, lo que vas a respirar no es ceniza volcánica. La ceniza volcánica es roca pulverizada. Eso es lo que vas a respirar. Mira, yo tuve la oportunidad de estar en Nápoles y visitar lo que dejó el Vesubio. 3 ciudades. Fueron 3 ciudades. Herculeo, que se me escapa el nombre, fueron 3 las ciudades que fueron vías de la situación del Vesubio, que se pensaba en un principio que murieron asfixiados. Solamente se han encontrado 1.500 cuerpos, pues lo que se ha encontrado ahí, pero el resto no se sabe qué pasó. Pero lo que sí se recientemente, la National Geographic, en investigaciones que se hicieron científicamente, vieron en temperaturas de más de 600 grados centígrados. Entonces, en segundos. Y díganme ustedes qué diferencia hay entre lo que pasó en el 79 después de Cristo a lo que pasó en el Krakatoa en el 2018. Sí, el plan de evacuación se hace mucho más rápido, pero las circunstancias son iguales, en cuestión de segundos, en cuestión de minutos. Tsunamis que traen las erupciones volcánicas, más todo lo que es la ceniza, más todo lo que es el fuego, es en cuestión de minutos. Entonces tenemos que estar pensando siempre que una situación de crisis y que, bueno, la mejor manera de prepararnos como vecinos es entender esta situación. Somos vulnerables, preparémonos
preparémonos, tengamos en nuestra casa nuestro manual de supervivencia, ahí, al lado, con nosotros en nuestro kit de supervivencia. Y planeemos. Wow. Miren, los padres deben conocer los planes de emergencia de los colegios de sus hijos. Pasa una emergencia, ¿a dónde está mi hijo? No, no sé, es que no sé. ¿Y usted sabe cuál es el plan de emergencia de su hijo? Averígüelo. Muy importante eso. Mauricio. No, pues es muy interesante todo, lógico. Sobre lo de las cenizas volcánicas, hay que tener en cuenta que cuando se respiran esas cenizas volcánicas, como decía el coronel, eso es piedra pulverizada y tiene partículas que son cristales, o sea que realmente lo que tú estás respirando, entre comillas, es como si estuvieras respirando vidrio molido y eso empieza a cortar los pulmones y pues ya te imaginarás pues que el problema respiratorio puede ser muy grave. Y entonces yo también tengo esas máscaras, coronel, y también la gente a veces me mira y lo ven a uno como, oye, este sí es enemista, pero es que de verdad esas máscaras son las únicas que son capaces de salvar a alguien en una situación como esa de un volcán. Tengamos en cuenta que los volcanes a veces dan aviso, pero así y todo, a veces las cosas se esperan a la preparación de las personas. Recordemos a Armero cómo superó precisamente la preparación de las personas, aunque había dado aviso el volcán como tal, y la catástrofe, pues no la olvidamos nosotros los colonos. Damos en cuenta lo que decíamos ahora, que hay muchos megavolcanes que en este momento están activos y como el Yellowstone está activo, una gran región de Estados Unidos se encuentra en este momento activa desde hace más de un año y medio, 2 años en realidad, donde precisamente la periferia, por así decirlo, de ese megavolcán está activándose. Entonces no es algo tan catastrófico. Lo que queremos también aquí en este programa no es que la gente tenga miedo, sino que se prepare precisamente. Yo digo que estar preparado, lo que dice el coronel, le quita muchos temores a las personas y le da a uno la oportunidad en momentos críticos de concentrarse en otras cosas que van resultando nuevas. Tengamos en cuenta que no solamente está la situación, digámoslo, física o de extrema dificultad, sino también la parte humana. Ahí es donde empezamos a encontrar también qué personas realmente tienen un buen corazón y cuáles no, cuáles tienen buenas intenciones y cuáles no. Eso lo vimos, por ejemplo, en el terremoto del 99 en Armenia, Quindío, donde llegaron personas ajenas a la ciudad, llegaron a personas de otras partes a saquear, a hacer daños. La gente tuvo que organizarse en los vecindarios con palos, machetes y armas. Entonces, también tengamos en cuenta eso, que en una catástrofe no solamente juega un papel importante los hechos, digamos, los físicos, sino también la parte psicológica y humana, ya de esa parte de interacción con los demás, tanto como aliados o como enemigos. En el caso, como decíamos al principio, que cuando uno tiene algo que el vecino no lo tiene, se convierte en un objetivo. ¿Qué puede uno hacer, coronel, en esa situación? ¿Cómo puede uno manejar un poco la psicología en una situación de desplazamiento? Porque vamos a hablar, por ejemplo, de las catástrofes donde se convierten, por ejemplo, en desplazamiento en algunas ocasiones, en otras, como en el terremoto de Armenia, fue un poco más local y llegaron de afuera. Son dos situaciones diferentes, pero que tienen un factor muy importante, es ese factor psicológico y cómo manejar una situación humana donde, digámoslo así, nuestros instintos más básicos salen a flor. Sí, eso es clave entenderlo. Una emergencia natural o una emergencia natural combinada, cuando se presentan varias situaciones socioeconómicas que vienen a afectar todo un país o una región, como lo que está pasando con esta pandemia, que por más que se intenta, pues no se arranca, pues todo esto produce efectos sociales, efectos económicos, entre otras. Ahí la importancia, lo primero es trabajo en equipo. Si yo me preparo con mi cuadra, con mi edificio, con mi gente, con los que están ahí, con los que están a mi alrededor, pues estas circunstancias pueden presentarse, pero ya somos más, estamos organizados y nos podemos defender de una u otra forma. Desde luego, con el apoyo de las autoridades. Nosotros cuando vivimos esa situación, ¿se acuerdan ustedes que la amenaza que iban a entrar a los centros, a los residencias y todo eso? Pues noviembre de 2000. Al lado de mi edificio exactamente, en el edificio al lado mío trataron de meterse, pero como dice uno, atacaron burro, porque al lado, en mi edificio y en el edificio al lado, viven 3 generales de la policía, viven 4 coroneles, viven
4 o 5 miembros de fuerzas especiales. Entonces, pues, la situación, no pudieron absolutamente ni asomarse. Fuera de eso, miren cómo es la cosa. Nosotros hablamos con la policía y la policía envió a esa zona, a toda la zona, un dron, y tuvimos recorridos, pero todas las personas que estábamos ahí éramos retirados y muchos pues sabíamos cómo reaccionar en una situación de estas, y bajamos a ver qué sucedía, y ya estábamos organizados en muchas cosas. Y bueno, se minimizó, pero así como pasó eso, hubo gente que me llamaba, oiga hermano, que a esa hora que estábamos en cuarentena, oiga, mire, ¿qué podemos hacer? ¿Que me puede ayudar con algo? Le dije, claro, se lo envío por fax, hermano, porque estamos en cuarentena. Usted debió haber planeado esto. Esta circunstancia no era nueva. Entonces, por eso te digo, es importante planearlo, planear. Pensar en cisnes negros. ¿Qué puede pasar? Sí. Entonces, mira, nosotros tenemos, yo hablaba con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con lo que estamos en un proyecto muy bonito también, y les decía, bueno, San Andrés, la situación de San Andrés, increíble, cómo la gente decía, perdón, explico la situación exactamente del huracán, la situación, la gente empezó a correr despavorida, no sabían qué hacer, se estaban muriendo, estaban sufriendo de hipotermia, estaban sufriendo por alimentos. Entonces yo les decía a ellos, fácil, prepárenlos en protocolo de supervivencia, enseñemos que con estas envases, con estas cositas, podemos hacer desde hornillos, podemos trabajar anzuelos, podemos trabajar una cantidad de cosas, podemos enseñarles a hacer con unos elementos básicos, refrigeradores sin energía, podemos enseñarles natación defensiva en caso de que la corriente en las inundaciones se lleve a la gente, cómo defenderme ante una situación de estas, cómo puedo hacer que con tu equipo, con tu morral puedas flotar días. Bueno, ¿me entiendes? Todo es dentro de las acciones estratégicas, capacitación es muy importante. Y si lo hacemos en grupo, minimizamos el riesgo que me está diciendo Mauricio. En grupo, pues evitamos, entre más preparados estemos, más gente esté preparada, pues en el momento de que se presente una situación de esa, nos podemos defender entre todos. Si nosotros somos conscientes, en el caso de las personas más vulnerables, que bueno, puede pasar esto, pero no tengo la posibilidad, si está en la zona, estoy solo, pues hombre, no me voy a enfrentar a nadie. No tengo la capacidad de enfrentarme, pues no lo hago, no voy a arriesgar mi vida. En este caso sí tiene que ser uno muy lógico, pero sí cómo organizar en grupo la comunidad. En todas partes hay una comunidad, entonces hay que hacer énfasis en las comunidades. Oiga, organicémonos, esto puede pasar. ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? ¿Y qué pasa así? Organicemos los diferentes escenarios que puedan presentarse en comunidad. Entonces ahí sabremos qué hacer con los ancianos. Por ejemplo, ahora en la pandemia, por norma internacional, porque aquí eso no existe, o en América Latina no existe, o por lo menos no lo conozco en el tiempo que llevo en esto, en un refugio se pretende que el espacio sea más o menos de 6 metros cuadrados por persona. Entonces y aumenta a 1.5 por una persona adicional. Aquí hubo personas que pasaron la pandemia solos. Tengo el caso de personas que pasaron la pandemia solos y pasaron la pandemia con una crisis psicológica después terrible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? También trabajar en equipo. Si sabemos que hay una persona que está viviendo sola, sabemos que pues por el contagio y eso, si es un tema, si estamos en un refugio tipo BQ, o sea, de una situación biológica o química que puede estar afectando el sector, entonces pues tratamos de hacerle llegar a esa persona algún apoyo, algo que se sienta parte del grupo. En el caso de amenazas o de tipo humano o antrópicas, pues, repito, tratar de buscar el apoyo de la comunidad, la unión de la comunidad. Solos no somos muy fuertes, pero en grupo podemos hacer muchas cosas. Bueno, no, mira que por ahí se nombró la autosostenibilidad. Yo creo que eso es muy importante, más ahora en este momento. ¿Qué pasa, Sandra? Hay un punto muy importante dentro de todo y es que la gente también se está dando cuenta de la malogración, digámoslo así, de la calidad de vida en las ciudades y se están dando cuenta también que el ser tan dependiente de tantas cosas nos hace vulnerables. Por ende, muchas de las personas en este momento hay un boom muy grande de éxodo de las ciudades hacia el campo. Ahora,
Yo creo que el tema de autosostenibilidad es extremadamente importante y yo creo que deberían de haber tomado cartas en el asunto incluso hace un año. ¿Por qué? Porque en este momento, donde todos los precios de todos los insumos y materias primas están subiendo en promedio 15 a 20 días, y a eso me refiero, por ejemplo, al hierro y al acero, los cuales están subiendo en promedio cada 15 días entre 5, 10 y hasta 15%. Muchas de las estructuras tubulares ya no existen en el mercado, por lo mismo que decía ahorita el coronel, que China pues no siguió produciendo muchas de sus cosas como dijo al principio en el medio de la pandemia, sino que muchas empresas también se cerraron, las exportaciones también se cerraron y otras empresas realmente también se quebraron, entonces muchas cosas no están siendo producidas y son pues implementos que se necesitan para producir otras. Entonces, yo creo que este es el momento de quienes tienen una tierra con agua y así sea con un espacio pequeño, pero donde puedan hacer un invernadero y hacer hidroponía, que es, digámoslo así, como la forma de hacer agricultura en espacios pequeños. Yo creo que deben de empezar a sembrar ya, porque pues en este informativo no solamente hablamos de la supervivencia en cuanto a qué hacer en un caso de catástrofe, sino que también la supervivencia económica y de bienestar de la familia. Ahora, ¿por qué toco este tema? Creo que me parece que es un momento importantísimo para levantar una alerta a todas las personas para que comiencen a cultivar. ¿Por qué? Porque cada vez, Sandra, que yo también pues opero un poco con la bolsa, me gusta mucho estar pendiente de todos los movimientos geopolíticos y económicos del mundo para poder planear, como dice el coronel, planeación es lo más importante, eso se lo aprendí mucho más a los alemanes y eso es lo que ha hecho que yo pueda hacer muchas cosas que otras personas no son capaces de hacer. Entonces yo creo que esa planeación ahora es indispensable porque a final de año, según las predicciones de las materias primas y de los insumos básicos, trigo, maíz y ciertos granos que son, digámoslo así, dentro de la bolsa, un punto muy importante que también se pueden predecir. Estos precios van a levantarse hasta 3 y 4 veces. Significa que el costo de todo en general va a subir muchísimo. ¿Qué pasa? Las personas que no estén preparadas con sus propios alimentos van a tener un gran problema para poder surtir su canasta familiar. ¿Por qué? Por lo menos en Colombia, no puedo decir que en todos los países sea así, pero por lo menos en Colombia, increíblemente en estos momentos de pandemia, previos a la pandemia y durante la pandemia, el apoyo al campesino se ha incluso minimizado. Y lo que pasa es que están, por así decirlo, no sé, me parece a mí, es una percepción que tengo, están minimizando, están reduciendo la producción de comida. Es como que se van a juntar dos cosas, que no hay tanta producción de comida y los precios van a ser demasiado altos y los insumos para transportarlos, como la gasolina, los aceites y todo van a estar muy altos. Entonces yo creo que va a ser de verdad un caos económico a nivel familiar, a nivel personal, a nivel individual. Eso es lo que yo creo que nosotros debemos es tratar de prepararnos, de volvernos autosuficientes, de construir. Por ejemplo, ahora también escuché por ahí que estabas hablando de las construcciones. Este es un momento crítico. Les digo porque pues Sara sabe que yo estoy ayudando y colaborando, dirigiendo los proyectos con Superadobe a unas familias y esos proyectos de Superadobe en este momento, aunque eso es una construcción que no requiere tanto material como la tradicional, hay muchas cosas que ya están escaseando. Entonces, y que están subiendo ostensiblemente a construir ahora, les recomiendo que compren todo el material de inmediato, porque este material se está agotando y se van a quedar a la mitad de la construcción sin cómo comprar ese material o cómo les llegue. Está subiendo, miren, el acero y el hierro están subiendo cada 15 días, en promedio entre 5 y 10% sin tendencia a bajar. O sea, sube 2 pasos, baja 1, sube 2 pasos, baja 1. Más o menos así es la dinámica, ¿ya? A esto sumémosle que la gasolina también va a llegar a un punto también alto. Aquí en este país tenemos la segunda o tercera gasolina más costosa del mundo y la gasolina es un insumo que genera vida
yo sé que todos dirán, pero este tipo que está diciendo, la gasolina como materia prima puede que sea peligrosa para el medio ambiente, pero es la que genera la vida de todo un país. Todos transportamos algo con un carro o con una moto. Todos necesitamos gasolina, o por lo menos en el campo se necesita la gasolina para guadañar, para fumigar, para arar, Para sacar para los muchas cosas, para alimentos. producir electricidad, para poder darle, por ejemplo, oxígeno a peces. Entonces, por ejemplo, la gasolina es un insumo importantísimo, y cuando hablaba el coronel también como de tener sus propios abastecimientos, exacto, para sacar los alimentos, para todo. Entonces, dentro de esos abastecimientos, también sería bueno abastecer un poco de gasolina. Claro que, como les digo, es algo mucho más riesgoso, es algo que necesita más asesoría, sobre todo en la cuestión de derramamiento del combustible. Nadie está libre de que haya un accidente, y ese derramamiento pues debe ser controlado para que no dañe fuentes hídricas, para que no se vaya a la tierra, o para que no genere de pronto un incendio o una catástrofe mayor por el mismo combustible. Entonces, miren que son detalles que yo creo que en este momento es más que una alerta. Lo que quiero darle a todos ustedes es que de verdad sean conscientes de que el plan que tienen que hacer, que el coronel nos lo está aquí ofreciendo, es mucho más veloz y tiene que ser mucho más intenso de lo que lo hemos hecho en otros años, ya que esta carrera contra la economía, la cual está desquebrajada y que no tiene freno, porque es una consecuencia, es como como cuando uno tira una gotica en medio de un lago tranquilo, y esas olas ya están llegando a la orilla, que seríamos nosotros, y eso no podemos pararlo. Tenemos que aprender a vivir con esas olas que se nos vienen, con las consecuencias económicas, y las cuales yo, pues honestamente, les quiero dar la alerta, porque de verdad, Sandra, en medio de la investigación me he dado cuenta que la situación sí es muy crítica. Yo vengo diciéndolo hace un año, por eso empezamos con el Caradura precisamente, y ahora pues no me retracto de nada de lo que he dicho. Creo que todo se ha convertido en hechos. Yo siempre lo dije, no me alegro de esto, pero por lo menos me alegro de poder advertir a las personas, y que traten de verdad de hacer esa planificación, como dice el coronel, no solo en los aspectos de supervivencia, sino también de seguir viviendo después de toda esta pandemia, después de toda esta nueva situación, la cual yo honestamente creo que no se va a terminar rápido, y pues por las tendencias que tienen los países y las políticas en este momento, creo que antes quieren es agudizarla. Entonces, por eso sí, mi advertencia es a que hagan las cosas ya. Se los dije hace un año, se lo vuelvo y se lo repito, lo que hace un año les dije se está dando, no hay materiales. Yo mismo tengo que lidiar con conseguir materiales precisamente para los proyectos de estas personas que me dieron pues como la confianza de liderar proyectos de Superadobe. Busquen, por ejemplo, en la página de Superadobe Creativo en Instagram. Ahí pueden ver ustedes proyectos precisamente en esta técnica de construcción de Superadobe. Ahora estoy dirigiendo un proyecto de la primer casa en Colombia de 2 pisos en esta técnica de Superadobe, combinada con técnicas tradicionales de albañilería, la cual será un hito, digámoslo así, en la historia de Colombia, porque va a ser la primera de 2 pisos, pero que abre también una gran posibilidad a personas para que construyan con otros materiales, con otras alternativas, y que pueda ser mucho más segura, porque pues la construcción en Superadobe es hasta 200% sismo resistente. Más o menos eso era lo que quería advertirles, lo que quería contarles. Yo creo que el canal del Caradura, ya con esta visita del coronel, estoy más que obligado de verdad a arrancarlo. No lo he hecho no porque no quiera, sino porque de verdad estoy ocupado aprendiendo muchísimo sobre Superadobe y asesorando unas familias precisamente en unos proyectos de esta índole. Les mostraré también de lo del Superadobe dentro del Caradura. Ya estamos grabando material, lo hemos estado grabando desde el principio, y pues tendremos también invitados para que le explique a las personas cuáles son estas técnicas del Superadobe, qué tan viables son en Colombia, ya que tenemos el trópico, humedades, es muy distinto al desierto. Mucha gente se guía con el Superadobe por videos que hacen de personas que construyen Superadobe, por ejemplo, en Chile, pero Chile no es Colombia. Colombia es una región húmeda, donde los aguaceros son muy fuertes, el agua cae muy duro, digámoslo así, y por ende la técnica del Superadobe no es aplicable por cualquier técnico o por cualquier profesional en cualquier parte. Entonces, con esta empresa de Superadobe Creativo, creo que sí son personas que se han recorrido todo el país, que saben muy bien y tienen muy claro cuáles son las condiciones climáticas del país, y con las cuales ustedes pueden ir viendo qué posibilidades tienen de construir en Superadobe en este momento, y hacerlo rápido. Como les digo, compren todos los materiales posibles, sobre todo lo que es metal, que está subiendo tanto.
y planeen, como dice el coronel, planificar. Bien, coronel, ¿quiere agregar algo? Que son tres básicamente enfocados al urbano, a lo campo y a supervivencia en el agua. Nos damos dos temas muy importantes. Quería complementar con lo que dijo Mauricio, es muy cierto. Nosotros dentro de lo que desarrollamos como talleres para preparar a las personas, están divididos en tres: el taller urbano, el taller de campo, actividades en campo, y el taller en supervivencia en agua. Pero en esos talleres vemos todos estos temas, lo que es el autorrescate en algunos casos y la autosuficiencia, como es la parte urbana. O sea, sí, que la he tocado con los temas de, por ejemplo, ampliar las capacidades de conseguir agua potable, fuego, alimento. Entonces, pero eso se complementa con cómo hacer trampas para conseguir el alimento, cómo hacer anzuelos, cómo, bueno, todos estos temas. Y además, ser autosuficiente en casa significa también tener a mano plantas medicinales sembradas en casa, cultivos agroponómicos, todos estos elementos. Me llamaban del Amazonas hace poco para decirme, bueno, yo almaceno víveres, pero es que aquí hay mucha humedad. Bueno, también se le enseña a hacer deshumidificadores en casa, improvisados, que son elementos que nos pueden ser muy útiles en una situación de crisis. Hay que pensar, como lo decía en un principio, en los peores escenarios, y repito lo que dije desde el principio también, no es generar miedo, es prepararnos para mitigar riesgo y la incertidumbre. Con eso tenemos menos miedo. Muchísimas gracias, coronel. ¿Algo más que quiera decir? Ya llevamos 1 hora 15 minutos, pero no quisiéramos irnos sin que usted le dejara un mensaje a la comunidad de analíticos, coronel. Bueno, América Latina y el Caribe no debe estar en estos momentos pensando en la inmediatez. No podemos pensar que esperemos a llegar a una nueva situación después de esto. No porque no podamos llegar a una nueva situación, seguramente lo lograremos. No por generar miedo, porque no es esa la idea. Es sencillamente pensar, bueno, ya aprendí. No sé si más uno de los que me está escuchando dice, oiga, si yo hubiera sabido esto, no me hubiera pasado esto o esto. Entonces, si yo me preparo, si yo sé, soy consciente que necesito prepararme, pues me preparo. Es sencillamente tomar la decisión y empezar a prepararme para poder planear. Yo no puedo planear sacando las cosas del sombrero del mago. Yo tengo que planear entendiendo qué amenazas tengo, qué capacidades, qué limitaciones, qué fortalezas y qué oportunidades puedo tener, una matriz DOFA personal y de su grupo. Básicamente es dejarles ese mensaje de que preparémonos para circunstancias complicadas. Coronel, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Perdón, ¿Sí, señor? Cuéntenos. Si suceden, estamos preparados. Y si no suceden, pues minimizamos la incertidumbre. Me puedo acostar más tranquilo. Completamente de acuerdo. Mauricio Moritz, el caradura oficial, ¿qué quiere decir? Eso ya es, para despedirnos. Muchas gracias de los a ustedes. Sí, coronel. Un segundo para que nos despidamos de Mauricio también. Entonces, el caradura oficial también le quiere hablar a los analíticos y, por supuesto, ¿qué le quiere decir al coronel? Claro que sí, a todos los analíticos, pues como siempre, recuerden que somos guerreros de luz, que también lo que es la fe, la fortaleza espiritual son una mayor arma en el momento y para lo que se nos viene adelante. Saben que tenemos que tener ese poder de discernimiento, saber qué es lo bueno, qué es lo malo, pedirle precisamente a esos seres de luz para que nos guíen en estos momentos, para que nos enseñen también a prepararnos, para que nos den los insumos y los recursos para planificar y hacer posibles esas preparaciones. No nos olvidemos, por favor, de todos los consejos que les he dado hace más de un año. Quienes no hayan visto videos de nosotros aquí en el informativo G24 pueden buscar Mauricio Moritz, el caradura, y ahí van a salir pues todos los videos que hemos hablado sobre toda esta situación del bicho y de todas sus aristas, digámoslo así. También hablábamos un poco sobre preparación, ahí pueden complementar un poco lo que hemos visto hoy,
pero también quedo en deuda con ustedes para traerles muchos más programas con el coronel y con otros especialistas sobre supervivencia y cómo hacer precisamente esos fogoncitos de latas de Coca-Cola que nos mostró el coronel. Quiero de verdad a todos enviarles un gran abrazo. He estado un poco alejado de la comunidad, pero créanme que ustedes no han estado alejados de mi corazón. Simplemente estoy preparándome más y aprendiendo más para enseñarles un poco de todo lo que es esto de la supervivencia y la planificación y el mundo de las granjas autosostenibles. Vea, ya por aquí me están llegando los insecticos a saludar. Quiero enseñarles sobre todas estas cosas para que aprendan a tener un circuito cerrado, un sistema cerrado, digámoslo así, autosostenible, y que lo que ustedes dependan del sistema sea lo mínimo posible. A todos los analíticos, un gran abrazo. A todas esas personas que me escriben mensajes tan bonitos, les envío con todo mi corazón también muchas bendiciones. Y para toda la comunidad de analíticos, que sigan por favor con el informativo G24, porque pues todo lo que pasa en la geopolítica es realmente lo que nos afecta a nosotros en el día a día, y es el que nos da los parámetros para cómo prepararnos y entender qué es lo que va a pasar. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación, al coronel, muchas gracias por atender nuestro llamado. Espero que sigamos de verdad trabajando juntos, coronel. Le agradezco mucho por toda esa información para los analíticos, y la cual vamos a profundizar ya en capítulos un poco más pequeños, pero con mucha más cantidad de información y de aspectos más prácticos. Y para todos un gran abrazo. Sandra, para ti también, muchas gracias por esta invitación. A ustedes, caballeros, muchísimas gracias. El coronel Alfonso Flores, quien además es retirado de Fuerzas Especiales, consultor de seguridad certificado por la Confederación Mundial de Supervivencia, asesorado a fuerzas militares de otros países, e incluso ha sido invitado como consultor a asesorar también varios de los organismos multilaterales. Pero ¿cuál es su premisa? La gente es la que tiene que ser la experta en supervivencia. Hoy nos ha compartido su conocimiento, y por supuesto nuestro caradura oficial Mauricio Moritz, a quien queremos mucho aquí en el informativo G24, parte crucial del informativo G24 en toda el área de producción. Desde que diseñamos el concepto inicial hace más de 10 años, ha sido un aliado firme de todo este proceso, y quienes no han ido a su canal Caradura Oficial, los invitamos para que vayan y se suscriban, porque parece que ya sí se va a animar a empezar a armar contenido. Nos ha acompañado aquí en varios programas bastante especiales, con una mente muy despierta. Nos anunció aproximadamente desde hace 1 año y medio todo lo que íbamos a empezar a ver, y cada una de esas cosas que nos anunció pues se ha cumplido. Ahora entonces su canal se va a dedicar completamente a supervivencia, y por supuesto el coronel Alfonso Flores va a ser un instructor muy interesante, que también lo vamos a tener en un foro privado con la comunidad de analíticos para que ustedes puedan hacerle preguntas y respuestas. Un beso muy grande en cualquier lugar del mundo donde ustedes estén. Gracias por la paciencia con esta conexión. No fue fácil, todos estamos en lugares diferentes, pero bueno, aquí estamos trayendo esta información. Les mando un beso, un abrazo, que nada me les falte, mucha fuerza, mucha luz, y definitivamente Dios con todos. Informativo